Muy buenas tardes, espero que se vea bien la presentación. Esta clase vamos a hablar sobre las implicaciones éticas de la investigación y sobre los aspectos sociales que esta implica. ¿Vale? Primero quería empezar pues hablándoos un poco de aquellas cualidades fundamentales que debería o que caracterizan a un buen investigador, ¿no? Cuando nos acercamos a la investigación, normalmente lo hacemos desde un punto de vista de la curiosidad, también tenemos una vocación, normalmente existe un rigor científico que se debe aplicar a lo largo de toda esta investigación y sobre todo vamos a destacar y vamos a hablar durante esta clase sobre la capacidad crítica. Esta es una de las bases que hace posible que toda esa investigación que se lleve a cabo sea ética, sea una investigación ética y que también esté caracterizada por tener una base sólida. Y ambas cosas son las que nos van a permitir llegar a ese nuevo conocimiento, adquirir un nuevo conocimiento y descubrir aquello que estábamos buscando. Por tanto, la ciencia es muy importante que siga unos principios éticos fundamentales para adquirir este nuevo conocimiento y que este conocimiento, como os decía, tenga una base sólida. Y para esto, ¿qué utilizamos? Pues empleamos el método científico. Este va a tener tres pasos, tres partes fundamentales, que va a ser una primera pregunta, donde nos vamos a plantear una hipótesis, una observación y experimentación, y finalmente unos resultados y unas conclusiones que sacamos a partir de esos resultados y de esas anteriores observaciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, en todas estas partes va a ser muy importante esta capacidad crítica y tener en cuenta una bioética a lo largo de esta experimentación y de esta investigación. Aunque sobre estos pasos más en concreto vamos a hablar en una clase más adelante sobre desarrollo de proyectos de investigación. Ahora vamos a centrarnos en primer lugar en el pensamiento crítico en la investigación. ¿Este qué implica? Pues este pensamiento crítico va a consistir en la capacidad de analizar y evaluar, también cuestionar información y argumentos que observamos o que buscamos y que estamos investigando de manera racional y de manera fundamentada. Esto va a ser esencial. Este pensamiento crítico en investigación va a seguir un razonamiento lógico que va a consistir en analizar y considerar los fundamentos y las implicaciones de esas ideas y de esas observaciones que vamos a ir haciendo a lo largo de nuestra investigación. Más en concreto, ¿qué vamos a buscar con este razonamiento lógico? Vamos a identificar sesgos, posibles sesgos que nos pueden afectar a la hora de la validez de nuestros resultados o de nuestras futuras conclusiones. También vamos a querer interpretar de forma rigurosa todos esos datos que nos van a llegar y además debemos tener en cuenta una apertura hacia nuevas perspectivas y evidencias y nuevas ideas sobre lo que podemos ir descubriendo, ¿no? Aquí me gustaría destacar dos tipos de pensamiento. Existen multitud de tipos de pensamiento, ¿no? Que os puede venir a la cabeza, como el creativo y tal, pero para la investigación quería destacar dos tipos de pensamientos muy importantes, que son el intuitivo y el lógico. En el pensamiento intuitivo vamos a tener en cuenta un pensamiento rápido y automático que se basa en la intuición, como bien indica su nombre. Este no sigue un razonamiento estructurado, sino que va a surgir de la experiencia y de la observación de diferentes patrones. Es decir, no vamos a llevar a cabo un análisis matemático exhaustivo previo para llevar a cabo este pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir este pensamiento? Va a permitirnos hacer inferencias y sacar conclusiones a partir de poca información. Un ejemplo práctico para que no sea tan abstracto y que lo veamos en un ejemplo sería un médico o investigador que ha tratado a muchos pacientes con leucemia y observa que algunos responden mejor a un determinado fármaco que a otro. Y aunque no tiene datos concluyentes, porque el estudio inicialmente no tiene como objetivo ver eso, intuye que puede haber una mutación genética específica que va a influir en la respuesta a ese tratamiento, ¿no? A partir de esta intuición podría llegar a diseñar un estudio para analizar los perfiles genéticos de esos pacientes que ha tratado, ¿no? Entonces, estábamos viendo en este proceso del método científico, este tipo de pensamiento sería muy importante en la primera fase, ¿no? En esa en la que nos hacemos una primera pregunta. Por otra parte, el pensamiento lógico va a ser más lento. Este sí que es analítico, va a basarse en las reglas y en el razonamiento estructurado. Además, se va a apoyar en datos y en evidencias y va a usar una relación lógica entre estos datos para llegar a la conclusión.
Esto sería más el razonamiento que llevaríamos a cabo ya estando dentro de la investigación, ya habiéndonos planteado esa pregunta inicial. Un ejemplo de este pensamiento lógico sería un equipo de investigadores que estudia la efectividad de una nueva inmunoterapia contra el cáncer. Para determinar si funciona, se diseña un ensayo clínico aleatorizado y dividen a los pacientes en dos grupos. Uno recibe el tratamiento y otro un placebo. Y se analizan los resultados de las pruebas estadísticas. Si la diferencia en la tasa de recuperación es significativa, concluyen que el tratamiento es efectivo. Como decíamos, este se basa en este razonamiento estructurado, en datos y en evidencias. Y como os comentaba, en ambos tipos de pensamiento vamos a tener que tener en cuenta que llevar a cabo un pensamiento crítico. En investigación, más en concreto, nos va a ayudar tanto a analizar y a evaluar los argumentos, tanto a llegar a unas conclusiones y que éstas, sobre todo, sean válidas y van a ser elementos clave en cada una de esas fases que hemos ido comentando, desde que nos hacemos la primera pregunta en una investigación hasta que llegamos a esas conclusiones después de haber hecho observaciones y haber analizado datos. Por lo tanto, este método científico, ¿qué ejemplos en concreto nos va a permitir? Pues nos va a permitir a lo largo de la investigación formular preguntas relevantes, diseñar metodologías adecuadas, analizar resultados de manera objetiva y extraer conclusiones válidas. Y todo esto se fundamenta en una ética de la investigación que tiene en cuenta este pensamiento crítico, que en esta investigación, más en concreto, ¿qué nos va a permitir? Mejorar la solidez de los estudios, evitar errores metodológicos, tomar decisiones basadas en evidencias y no caer en suposiciones o prejuicios, ¿no? No tener esos sesgos que comentábamos al principio y que pueden derivar en una mala praxis científica de la que vamos a hablar al final de la clase. Por lo tanto, en este pensamiento crítico he creído importante mencionar los diferentes pasos, las diferentes partes de una argumentación, ¿no? Esta argumentación va a servir para expresar razones, evidencias y justificar o refutar una idea u opinión. Y lo vamos a tener de nuevo a lo largo de todas las fases de la investigación, tanto para defender nuestro estudio ante otras personas como para valorar hasta qué punto estamos haciendo todo lo posible para que ese estudio sea lo mejor posible y que sea sobre todo ético, llevar a cabo este pensamiento crítico. Entonces, para este pensamiento crítico podemos aplicarlo tanto en un primer paso, que serían las premisas, los argumentos o las ideas iniciales, también en la conclusión, ¿no? La conclusión o idea final que obtenemos de ella, la relación entre estas ideas y la conclusión, que sería la relación de inferencia, y por último los contraargumentos, que estaría más dirigido a refutar ideas de otros o nuestras mismas ideas iniciales. Por lo tanto, entre estas premisas y argumentos vamos a encontrar aquellas razones que van a precedir o que van a seguir a la conclusión y que pueden tener un diferente peso sobre esta. Van a ser necesarias algunas para llegar a esa conclusión y otras simplemente van a ser accesorias, no van a ser tan importantes para llegar a esa conclusión. Cuando existe un error del razonamiento, cuando se llega a una conclusión inválida o esta es engañosa, es cuando sucede una falacia. Estas premisas serían falacias que pueden ser a su vez intencionales para intentar engañar o interpretar de manera errónea los resultados o no intencionales, ¿no? Podemos estar incluso cayendo en una falacia sin darnos cuenta. Y por eso es por lo que me gustaría mencionar algunas de las falacias lógicas más comunes o más conocidas porque, bueno, están a la orden del día en los debates y lo mejor para evitarlas es conocerlas, ¿no? La falacia de relevancia ataca pues eso, a la relevancia de esas premisas, ¿no? No serían tan relevantes para la conclusión como se plantean o no tendrían nada que ver esas ideas que se plantean en ese debate o en esa argumentación para la conclusión que estamos obteniendo. ¿Vale? Por ejemplo, la apelación a la mayoría interpretaría que el comportamiento de la gran mayoría de la población en general sería un sinónimo de la verdad, ¿no? Como millones de personas usan este suplemento, pues debe ser efectivo. Esto nos está dejando claro que esta premisa no tiene nada que ver con la conclusión a la que queremos llegar.
Otro tipo de falacia de relevancia sería el ataque a la motivación, ¿no? Se atacaría el motivo de alguien para argumentar en contra en lugar de rebatir realmente el argumento, ¿no? De ir a algo que realmente importa para esa conclusión. No siempre es falaz, como cuando existe un sesgo de la persona que argumenta, que esto sí que se podría interpretar como contraargumento, pero en algunos casos sí que sería una falacia. Por ejemplo, ese estudio sobre quimioterapia no es fiable porque lo financia una farmacéutica. Entonces estás atacando o estás interpelando a la motivación que tiene esa persona para hacer el estudio en lugar de lo importante que sería, ¿es realmente fiable o no es realmente fiable este estudio? ¿Tiene una base sólida como la que hablábamos al principio? Otra de las falacias de relevancia puede ser el tú también, que intenta desacreditar a la persona que está argumentando, ¿no? Sería el y tú más, interpreta pues la inconsistencia del orador y da como esa premisa para intentar ver que la conclusión no es buena. Y por último, el hombre de paja también es muy común y lo que hace es parafrasear la postura contraria para debilitarla y para que sea más fácilmente atacable, ¿no? Va a distorsionar el argumento de esa idea inicial y se va a llevar a un extremo para hacerlo más difícil de refutar. Por ejemplo, en una conversación deberíamos investigar sobre un poco más sobre los efectos secundarios de esta vacuna. Es un contraargumento que sería un hombre de paja que estaría llevándolo al extremo, sería entonces estás en contra de las vacunas, ¿no? Algunas son más fáciles de identificar que otras y otro tipo de falacias sería la falacia de evidencia, que es estas premisas sí que serían un poco más difíciles de identificar porque sí que pueden ser relevantes, no como las primeras, pero no son suficientes como para extraer la conclusión a la que se llega. Por ejemplo, en una apelación de autoridad se utiliza la opinión de una autoridad como prueba absoluta, ¿vale? Esto no significa que tenga una evidencia sólida. En muchos casos sí, pero la credibilidad de una fuente va a depender de su calidad, de las fuentes primarias, por ejemplo, un artículo y la base sólida que tenga ese artículo, o la secundaria, si estamos hablando, por ejemplo, de una revisión, en los datos en los que se está basando y si se han podido alterar esas fuentes primarias que a su vez utiliza la fuente que nosotros estamos usando. ¿Vale? Entonces no siempre apelar a la autoridad es una razón suficiente como para llegar a una conclusión. Otra muy importante para la investigación es que la correlación no implica causalidad, ¿vale? Esto asume que si un evento ocurre después de otro, el primero es el que lo causó. Por ejemplo, empecé a tomar vitamina C y no me enfermé este invierno, entonces claramente la vitamina C evita resfriados. Una correlación es una relación estadística y una causalidad es un efecto directo entre una variable y la otra, pero que estas dos tengan una relación estadística no implica que una esté causando la otra. ¿Por qué? Pues porque puede haber muchas variables involucradas que no estamos teniendo en cuenta, ¿vale? Para esta relación. Otra de las falacias de evidencia muy comunes es el falso dilema, que va a reducir el número de opciones, incluso dejándolo en una disyuntiva, ¿vale? Va a presentar solo dos opciones cuando en realidad hay más. Sería como un poco el hombre de paja, que va a llevarse a un extremo el argumento y va a acabar simplificando una situación y excluir los matices intermedios. O apoyas este nuevo medicamento sin cuestionarlo, por ejemplo, o estás en contra del progreso científico. Pues hombre, esto es un falso dilema porque existen muchos matices intermedios entre estas dos situaciones. Y también otra un poco parecida a esta última falacia de evidencia sería la de la pendiente resbaladiza, que es que la conclusión va mucho más allá de lo que las premisas permiten. Esta va a asumir que un pequeño evento llevará inevitablemente a consecuencias extremas, cuando no es suficiente como para llegar a esa conclusión, ¿vale? De nuevo nos estamos poniendo en un caso extremo y dejando los matices apartes. El segundo paso de esta argumentación en el que tenemos que tener en cuenta este pensamiento crítico que nos va a permitir llevar a cabo una investigación lo más ética posible, llega a una idea final, llega a esta conclusión. ¿Y cómo debe ser esta conclusión? Esta no debe ser solamente una opinión, sino que debe estar respaldada lógicamente. Puede ser una conclusión general, puede ser una predicción, una inferencia o una extrapolación. Y ahora vamos a
ver un poco más en concreto la relación entre estas dos partes, entre estas ideas o estos argumentos y la conclusión a la que llegamos, ¿vale? Esta relación o conexión entre la premisa o los argumentos y la conclusión puede ser de dos formas fundamentales, ¿vale? Que va a ser muy importante para la idea fundamental de la investigación y de cómo nos planteamos esas ideas que nos surgen. Puede ser deductiva la relación o puede ser inductiva. En cuanto a la relación deductiva entre una idea y una conclusión, vamos a tener un enfoque de arriba hacia abajo, ¿vale? Esta va a partir de teorías más generales para llegar a una conclusión específica y va a tener una relación obligatoria y lógica entre la premisa y la conclusión. Y su calidad va a depender, por tanto, de esas premisas y de la lógica que estemos empleando en nuestra relación. Por ejemplo, para no dejarlo tan en abstracto, un equipo de investigadores estudia los efectos de una nueva inmunoterapia basada en que las células T activadas mejoran la eliminación de células tumorales. Se aplica el tratamiento a pacientes con cáncer de pulmón. Como la terapia activa las células T, en estos pacientes se espera que los tumores reduzcan su tamaño. En el caso de la relación inductiva, el enfoque sería todo lo contrario, sería un enfoque de abajo hacia arriba y va a partir de observaciones específicas para llegar a una conclusión o a una idea general. Esta relación, por tanto, va a ser probable entre la premisa y la conclusión y la calidad va a depender de esa fuerza de la analogía, de la probabilidad y de la ausencia de sesgo. Aquí vemos un paralelismo con los dos tipos de pensamientos que os presentaba al principio de la clase, ¿no? El pensamiento lógico, el pensamiento inductivo. El pensamiento intuitivo, perdón. Y aquí vemos, por tanto, que las relaciones entre esas argumentaciones y las conclusiones pueden ser deductivas o inductivas. Un ejemplo de esta relación inductiva entre una idea y una conclusión es un equipo de científicos observa que varios pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal que son tratados con un nuevo probiótico experimentan una reducción significativa en los síntomas. Tras repetidos casos con resultados similares, formulan la hipótesis de que el probiótico podría modular favorablemente la microbiota y reducir la inflamación. Estamos partiendo de esa observación específica para llegar a una conclusión general. Finalmente, el último paso de esta argumentación va a ser el contraargumento, ¿no? El responder ante las premisas y ante las conclusiones. Su objetivo principal va a ser mostrar que las premisas críticas son falsas o de baja calidad, ¿vale? Por ejemplo, si se encuentran errores o sesgos en las fuentes originales, la conclusión va a perder fuerza, ¿no? También se pueden dar conclusiones que no derivan de las premisas, que en el caso de la lógica deductiva no sería sólida, o una lógica inductiva que fuese bastante débil, ¿vale? Que esta relación viésemos que no es tan fuerte como necesitaría para llegarse a la conclusión. Entonces, ahora, después de hablar de este pensamiento crítico que se necesita tanto para todas las fases de la investigación, vamos a adentrarnos más en qué es en concreto la bioética. La bioética en la investigación se centra en la ética y en la definición de la ética es la rama de la filosofía que estudia los principios o normas que rigen la conducta humana, ¿vale? Esta va a estudiar, esta ética, lo correcto versus lo incorrecto, ¿vale? Y va a tratar de crear unos marcos racionales que nos permitan tomar unas decisiones de forma moral, ¿vale? De forma ética. Por tanto, la bioética de la investigación, ¿en qué se centra? Pues va a ser el estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y por sus aplicaciones. Por tanto, se va a centrar en estos dilemas éticos de la investigación y va a intentar actualizarse y estar al día con el desarrollo científico de forma que se puedan desarrollar leyes que regulen la investigación para que siempre se aplique esta bioética y que nos vayamos adaptando según surgen este nuevo conocimiento al que adquirimos después de llevar a cabo ese método científico. Llegamos a nuevo conocimiento, llegamos a nuevas tecnologías, llegamos a nueva información y tenemos que saber regular de forma lo más ética posible esta nueva información y estos nuevos datos, ¿vale? Por lo tanto, esta ética en investigación biosanitaria va a ser fundamental y va a abarcar diferentes aspectos, ¿no?
va a constituir un principio de responsabilidad y transparencia a la hora de la actuación dentro de la investigación, pero también nos va a hablar de las normativas y de las regulaciones, ¿no? Vamos a necesitar unas leyes que establezcan estos estándares éticos necesarios para llevar a cabo en la investigación, que haya una regulación a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y que va a tener el foco sobre todo en la protección de los participantes, tanto humanos como animales, los datos y las muestras que se obtengan a partir de ellos en las diferentes investigaciones o proyectos que se hagan. Va a tratar que la investigación además sea justa, equitativa, y va a intentar fortalecer con todo esto la confianza en la ciencia, ¿vale? Que es también muy importante. En España, en concreto, me gustaría poneros el ejemplo de la Ley de Investigación Biomédica, que es la Ley 14 del 2007, del 3 de julio, que trata de establecer ese marco regulatorio, esa ley, y que nos va a hablar de 4 aspectos muy importantes, ¿vale? Que como ejemplo me gustaría especificar más en concreto, que por una parte es los comités de ética que se van a encargar de evaluar y de supervisar estos aspectos éticos en los proyectos de investigación en concreto. También existe un comité de bioética de España en general, pero bueno, como conoceréis probablemente, existen comités de ética a nivel de los hospitales, a nivel de los centros de investigación, ¿no? Que tratan de regular y de ver que esa ley se esté cumpliendo. También nos habla esta ley de investigación biomédica del consentimiento informado. Este debe ser libre, voluntario y consciente, y debe tener una información suficiente para las personas que lo leen, ¿vale? Va a tener que hablar de los objetivos y de los métodos, y súper importante también de los beneficios y de los posibles riesgos de esta investigación. También dentro de esta ética en la investigación se regula la protección de datos, ¿vale? Para garantizar la confidencialidad y la protección de todos esos datos de los pacientes. Y por último, también esta ley se va a encargar de regular la creación y el funcionamiento de los biobancos, de esas colecciones de muestras biológicas destinadas a la investigación biomédica. Esta ley de investigación, como ejemplo, se alinea con otras regulaciones internacionales, como es el Convenio sobre los Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, y también con los estándares de las buenas prácticas clínicas sobre la ética y la calidad de estudios clínicos que involucran a seres humanos. También quería hablar un poco de cómo se ha llegado hasta este tipo de leyes en la evolución y la regulación de la bioética. Para esto nos tenemos que ir a 1947, cuando se establece el Código de Nuremberg después de los crímenes de guerra que se cometen durante la Segunda Guerra Mundial. Y este Código de Nuremberg, aunque sea bastante antiguo, va a ser el que establezca los principios esenciales y la base de la ética. Y ya nos van a mencionar tanto el consentimiento voluntario de los sujetos del estudio, la necesidad de evitar daños innecesarios y prohibir cualquier experimento que implique un riesgo de lesión grave o muerte. Nos va a hablar de esa relación riesgo-beneficio y, entre otros factores, también de la libertad del sujeto para retirarse del estudio en cualquier momento. Más adelante se va a formalizar esta ética en la investigación con un marco más estructurado basado en este Código de Nuremberg, pero que consiste en la Declaración de Helsinki, y que va a adaptar esos avances científicos que, como os decía, van surgiendo a lo largo del desarrollo, y también la evolución en la medicina. Y este, a su vez, se va a necesitar revisar en múltiples ocasiones. Más adelante también se genera el informe de Belmont, perdón, tras una comisión que analiza varias violaciones éticas que ocurrieron en Estados Unidos, y que si no suenan, pues os animo a que busquéis un poco más sobre los experimentos que se llevaron a cabo y por qué es tan importante este informe, porque va a consolidar esos principios bioéticos básicos, ¿no? Va a concretar un poco más y va a establecer, que esto es lo más importante, procedimientos clave para garantizarlos, como que pues la selección equitativa de los sujetos de los estudios, que de esta manera eviten discriminaciones, y también, muy importante, la diferenciación entre investigación y práctica clínica, para evitar que los participantes confundan su participación en un estudio con un tratamiento garantizado, ¿no?
Entonces, más adelante se establece el Convenio de Oviedo, que va a ser el primer tratado internacional vinculante en bioética para proteger los derechos humanos frente a los avances biomédicos, ¿no? Este va a tener en cuenta la primacía del ser humano, también el consentimiento informado y esa protección de las personas vulnerables. Va a prohibir la discriminación genética y también va a limitar las modificaciones del genoma humano. Además, va a aplicar, entre estos avances que se van añadiendo a la regulación y a la normativa, protocolos adicionales sobre clonación, trasplantes, investigación biomédica y análisis genético. Por tanto, después de todo este avance y esta evolución en la bioética, que sigue aún a día de hoy teniendo que adaptarse al nuevo desarrollo científico, tenemos tres principios básicos con los que tenéis que quedaros de esta clase, que esto sería lo más importante: la autonomía, la beneficencia o no maleficencia y la justicia. En la autonomía tenemos en cuenta que las personas son autónomas, ¿no? Que son capaces de tomar sus propias decisiones. De ahí la importancia de un consentimiento informado correcto y suficiente, con suficiente información, y también nos habla en este apartado de la importancia de la figura de un representante legal en aquellos casos en los que haya personas con autonomía limitada, tanto al principio de la vida, cuando las personas pues no pueden los niños no pueden tomar sus propias decisiones, y al final de la vida, cuando también existe esa autonomía limitada y se requiere de un representante legal para la toma de decisiones. En cuanto a la beneficencia y no maleficencia, se trata de maximizar los beneficios esperables y de minimizar los posibles riesgos. Por eso, en ciertos ensayos clínicos, pues nunca se deja a los pacientes únicamente con un placebo. Siempre se debe llevar a cabo un tratamiento. Y por último, en la justicia, que nos centramos pues en una igual consideración y un igual respeto, la ausencia de discriminación, ¿no? Que el beneficio de los resultados de la investigación llegue a todo el mundo y que no exista esta discriminación, y que representen también estas investigaciones en lo mayor posible a la población general, ¿no? Y más en concreto, ya en la última etapa de este método científico, esta investigación, cuando nos ponemos a informar al resto de gente sobre nuestros resultados a través de publicaciones científicas, existen además directrices bioéticas de revistas científicas que son exclusivas de esa revista y que nos van a poder añadir incluso más capas en esta regulación bioética, ¿no? Nos van a interponer pues algunas directrices bioéticas adicionales sobre la investigación. En este sentido, me gustaría mencionaros la investigación con animales, que no sé cómo de cerca os quedará a vosotros, pero me parece muy importante porque, dado que estamos hablando sobre todo de ensayos clínicos y de un punto de la investigación ya muy clínica, también es importante tener una visión de que esta regulación bioética es muy fundamental en la primera parte preclínica, que sería la investigación con animales, para que tengáis en cuenta la importancia de esta bioética y sobre todo teniendo en cuenta el dilema moral que surge con la investigación de animales de experimentación, ¿no? Esta investigación con modelos animales va, por tanto, a cumplir con una normativa vigente muy estructurada que trata de maximizar el bienestar animal, ¿vale? Va a basarse en el principio de las 3 R's, que sería otra de las ideas claves dentro de esta investigación con animales, que sería el reemplazo, la reducción y el refinamiento. La conciencia respecto al sufrimiento animal es algo que tenemos que tener en cuenta en estas investigaciones. ¿Y qué justificación moral se le aplica? Pues sería una necesidad científica, ¿no? La ciencia tiene un valor intrínseco y necesitamos de ese desarrollo científico, no solo por el hecho de querer seguir avanzando en nuestro conocimiento, sino por los beneficios sociales que este implica, ¿no? El conocimiento sobre las enfermedades y el gran beneficio, ese riesgo-beneficio, ¿no? Del que hablábamos al principio en los principios básicos éticos, que
nos hace tener una conciencia social, pero aún así tener que seguir apoyando este tipo de experimentación, siendo lo más ética posible y teniendo en cuenta ese bienestar animal, ya que nos permite adquirir un beneficio para la salud humana. En cuanto a la conciencia social, sí que se tiene un objetivo de eliminación progresiva y es a lo que se quiere llegar y por tanto se está teniendo en cuenta esta evaluación continua sobre el beneficio y el riesgo que va a tratar de garantizar unos estudios respetuosos con los animales y que sobre todo sean lo suficientemente éticos y estén bien diseñados como para poder llegar a una conclusión final importante y sobre todo válida biológicamente que nos permita sacar una buena conclusión. Este desarrollo legislativo también ha avanzado a lo largo de los años. Simplemente como ejemplo, la primera vez que se habla sobre una ley sobre la crueldad con los animales es en 1876. No es hasta 1959 cuando se habla por primera vez del principio de las tres R's en un escrito y más adelante, en el 86, ya se realiza una Convención Europea para la protección de animales experimentales. Esto permite pues, concretar de forma más específica la regulación. Y más recientemente tenemos la Declaración de Basilea en 2010 con las guías ARRIBE, que van a ser unas guías de las que ahora vamos a hablar en un momento y más adelante, 2013, ya llegamos a una normativa en concreto, al marco regulatorio a nivel español, que sería el Real Decreto 53-2013, que nos va a hablar de esa regulación del bienestar animal, de la experimentación animal. Entonces, ¿qué son estas guías ARRIBE? Pues son las guías que van a garantizar esta bioética a lo largo de la experimentación in vivo. Va a tratar de mejorar la calidad, la reproducibilidad y la transparencia. Y también va a tratar de garantizar un buen diseño, como os hablaba, muy importante, una justificación ética de ese estudio y que los resultados permitan tanto replicarlos como una evaluación crítica, que la conclusión que se pueda obtener de ellos sea válida y sea sobre todo importante. Como os comentaba, hay algunas revistas que nos añaden ciertos requisitos bioéticos y este es simplemente un ejemplo de una revista que requiere de estas guidelines, que bueno, estas son las 2.0, porque como ya hemos comentado, tienen que ir actualizándose y adaptándose a ese desarrollo científico. Y por tanto, me parecía interesante traeros aquí el listado de cosas o recomendaciones que se dirigen desde la revista hacia los investigadores que queremos publicar una investigación, un proyecto que se ha llevado a cabo en animales de investigación para que tengamos en cuenta toda esta bioética y toda esta regulación. Por ejemplo, empezamos en el diseño del estudio desde la etapa más temprana, como en la forma en la que se va a desarrollar esa experimentación para poder llegar a esas conclusiones, ¿no? Nos habla también del tamaño de la muestra, que sería uno de los principios de las tres R's, ¿no? De la reducción, intentar reducir al máximo posible la cantidad de animales que se emplean en los estudios de investigación. También nos habla de los criterios de inclusión, de exclusión, ¿vale? De la randomización, de la anonimización y de las medidas de los resultados. Y por otra parte también nos habla de los métodos estadísticos que también van a ser muy importantes para poder evaluar ese tamaño de la muestra, ¿no? Gracias a los métodos estadísticos podemos calcular cuál es el menor número de animales que necesitamos para obtener un resultado válido biológicamente, ¿no? Tener una significancia estadística de haberla en nuestros resultados sin utilizar un gran número de animales. Bueno, también nos habla del tipo de procedimientos que se le realizan a los animales, ¿no? Y nos habla de cuándo
cuándo se han usado, por qué, y dentro de los resultados también nos indicarían, nos recomendarían que utilizáramos, por ejemplo, pues eso, con un intervalo de confidencia, unas estadísticas que nos permitan llegar a esas conclusiones. Es decir, todo nos lleva a tener esa base sólida de nuestra investigación. El principio de las 3 Rs que os comentaba, por tanto, primero va a tener en cuenta no solo la reducción de ese número de animales, sino el reemplazamiento, que sería la sustitución de los animales por otras técnicas o métodos alternativos. Esto a la hora de pasar por un comité de bioética que requiere para llevar a cabo esta investigación con animales, pues es lo primero que se tiene que argumentar. ¿Por qué con animales y por qué no con otros métodos, como podrían ser técnicas in vitro, cultivos celulares, especies inferiores que a lo mejor no sufran tanto como un roedor, por ejemplo, como se utiliza normalmente? A día de hoy está muy restringido el uso de primates, por ejemplo, para la investigación, y bueno, cada vez surgen más modelos matemáticos y simuladores informáticos, ¿no? Formas de experimentación y de investigación in silico que nos puede dar mucha información con los datos que ya tenemos hasta ahora, pero que no son suficientes muchas veces para generar ese nuevo conocimiento o para llegar a conocer bien ciertos aspectos de las enfermedades, ¿no? En cuanto a la reducción, ya os comentaba, todo empieza en el diseño del experimento, cómo se diseña, qué métodos estadísticos aplicamos y qué procedimientos van a garantizar que, a su vez, este experimento que estamos haciendo, esos procedimientos, sean reproducibles en otros laboratorios, que es una de las claves para la validez biológica. También nos habla de unos factores ambientales muy a tener en cuenta en cuanto a las instalaciones, la reutilización posible de animales o incluso el uso de un mismo animal para varios experimentos. Y por último, en cuanto al refinamiento, vamos a ya hablar de la última fase en la que ya estamos utilizando esos animales y lo que queremos es que se disminuya lo máximo posible la severidad de los experimentos. Vamos a intentar reducir el dolor, el estrés y la angustia lo máximo posible. Antes del experimento, mediante enriquecimiento animal, la formación de la gente que trabaja con estos animales, pues es muy importante siempre. Durante el experimento vamos a intentar hacer al mínimo posible técnicas invasivas, aplicar analgesia y anestesia en todos los casos que sea necesario, y después del experimento también es muy importante pues establecer, por ejemplo, criterios de punto final, ¿no? Cuando sacamos a un animal del experimento. Y como ya os comentaba, la formación del personal es algo muy a tener en cuenta y es algo que cuesta obtener, ¿no? Que se necesita de una capacitación, de una formación y no solamente a nivel teórico, sino que también conlleva un periodo de supervisión y una renovación periódica. Tienes que estar constantemente renovándote y formándote para poder realizar cada uno de estos pasos, ¿no? Existen de la A a la F de capacitaciones y cada una requiere de ciertas horas, tanto de estudio como de esa supervisión realizando esos procedimientos. Por último, os quería hablar de la mala praxis en investigación, ¿vale? Ejemplos de lo que sería esa mala praxis. El pensamiento crítico va a ser crucial para garantizar la calidad desde principio a fin en la experimentación, en la investigación, en esa ética. Y sin este pensamiento crítico, pueden darse errores, malinterpretaciones de los resultados o prácticas deshonestas como directamente la manipulación de datos y la falta de rigor en la interpretación de la evidencia que tenemos. La mejor forma de evitar las malas prácticas científicas, como hablábamos al principio de las falacias a la hora de argumentar y de tener ese pensamiento crítico, es saber identificarlas. Para esto existen varios códigos de buenas prácticas que se han publicado. Por ejemplo, tenéis uno en el Instituto de Salud Carlos III, y también se establecen, igual que los comités de bioética, comités de integridad científica que buscan esa honestidad, la objetividad y la responsabilidad a lo largo de los proyectos de investigación. También existe un Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación. Este va a contemplar una conducta adecuada y las prácticas ejemplares sistemáticas en la investigación, ¿vale? Tanto en las ciencias médicas como naturales y sociales o en las humanidades.
Además, va a constituir un código de autorregulación con recomendaciones claras, ¿vale? Va a servir como marco de referencia para los países e instituciones europeas y además va a representar un acuerdo general de todos esos principios de integridad que los que estamos de acuerdo y que queremos aplicar en nuestra investigación, ¿vale? Que van a tener que ser unas prioridades para la comunidad científica a nivel internacional. ¿Qué ejemplos de mala praxis encontramos? Los más obvios de todos sería la fabricación, inventar datos y experimentos que no se realizaron o registrar resultados como si fuesen reales, la falsificación, que sería manipular en los procesos de investigación, omitir o alterar datos experimentales, ¿no? En esta gráfica que me sale muy bonita, pues hay dos puntos que justo me están alterando la curva, pues simplemente los quito y ya está. Eso sería falsificar tus datos y sería un ejemplo de mala praxis. El plagio, por ejemplo, sería la apropiación de ideas, tanto métodos como datos, parte de un texto, por ejemplo, sin asignar el reconocimiento debido o sin citar la fuente que estás empleando. Otros ejemplos de mala praxis o de conductas inaceptables o que son cuestionables éticamente sería incumplir requerimientos éticos o legales, ¿no? Violar la confidencialidad en casos de protección de datos o, por ejemplo, la ausencia de un consentimiento informado cuando sea necesario. Durante el proceso de publicación de resultados existen otros aspectos que constituirían prácticas éticamente cuestionables que a lo mejor no son tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, seleccionar la información sí, pero también está considerado una mala conducta o no del todo ética someter a un artículo a más de una revista simultáneamente. Cuando tú quieres publicar unos resultados, se establece o es la norma que primero mandas a una revista y o te aceptan o te rechazan o muchas veces te redirigen a otra revista y tienes que ir una a una porque de la otra forma estarías pues bueno pues intentando publicar en muchos sitios a la vez y luego quedándote con el que más te interesa, ¿no? La autoría injustificada pues por supuesto también sería un ejemplo de mala conducta y durante el proceso de evaluación de artículos, ¿no? Cuando intentamos publicar va a llegar ese artículo a otros autores, a otros investigadores que deben tener también en cuenta esta bioética y tener una buena conducta, porque si no, pues pueden usar esos datos de forma indebida, están revisando un artículo y por tanto tienen una exclusiva, unos datos que son exclusivos. No deben utilizar esos datos, no deben faltar a la confidencialidad de esos datos, no solamente usarlos, sino comentarlos o contarlos a cierto público y también muy importante la retención de manuscritos, ¿no? No darles tiempos a otros grupos con los que compitan para que intenten publicar en lo que también se está estudiando. Que, bueno, la ciencia pues al final tiene mucha competencia y de hecho, de eso vamos a hablar porque son las posibles causas de esta mala conducta, ¿no? Esa presión por publicar estaría en primer lugar entre las causas de por qué se puede llevar a cabo una mala praxis. Esa competitividad en la obtención, por ejemplo, de financiación, de la finalización de ciertos proyectos, como puede ser una tesis doctoral, querer llegar a una estabilización profesional a través de becas o de contratos o de conseguir una plaza, esa promoción dentro de nuestro puesto de trabajo. También la competencia entre los grupos de investigación que a lo mejor se dedican a un tema bastante parecido y también el reconocimiento profesional y social. Y este es el principal que se puede ver dañado cuando se llevan a cabo estas prácticas de mala conducta científica. Y tenemos tres niveles. A nivel personal, por ejemplo, estaría en riesgo la obtención de ciertos proyectos, como puede ser la tesis doctoral, o poner en riesgo la estabilidad, la misma estabilidad profesional, ¿no? El descrédito ante los compañeros de profesión y de la institución y también ante la familia, los amigos y la sociedad en general, que es muy importante y que también se tiene en cuenta en esa bioética que cada vez se confíe más en la ciencia. A nivel profesional, también puede tener incluso efectos negativos en el trabajo de otros investigadores, en el tiempo y en los recursos que emplean, ¿no? Si tú publicas algo que realmente no es reproducible porque lo has falsificado, a lo mejor hay mucha cantidad de investigadores tratando de replicar eso con otros objetivos diferentes o intentando profundizar en tu estudio, pero no lo van a conseguir.
Y a nivel social, pues también una mala conducta sería la utilización fraudulenta de fondos, que tiene un gran coste económico para la investigación, y también se vería una repercusión sobre ese valor que la sociedad concede a la ciencia, y se daría una pérdida de la credibilidad y de la confianza. Y todo esto además puede acabar teniendo un perjuicio directo sobre la salud y sobre todo el bienestar social. Eh, por aquí os dejo unos ejemplos de mala praxis por si os lo queréis leer y queréis buscar más información. Un ejemplo sería muy conocido, es fraude entre la relación entre las vacunas y el autismo, ¿no? Como todos esta cantidad de papers, y los autores se fueron cayendo uno a uno y diciendo que no apoyaban ese estudio que habían publicado, y finalmente se acabó rechazando, se acabó bloqueando, pero igualmente el impacto social del que hablábamos ya estaba hecho. Y por otro ejemplo muy interesante sobre una mala conducta y la importancia de esa regulación bioética y de medidas estrictas y concretas para que se lleven a cabo es la historia detrás de una de los cultivos celulares más empleados y más famosos, que son las células GILA, de dónde salieron, ¿no? Y cómo esa familia después de años se dio cuenta de que había una persona de su familia bueno, que se había estado usando su material sin ningún tipo de consentimiento y sin ningún tipo de información a esos familiares. Y por último, nada, simplemente dejaros unos puntos claves de cada uno de los apartados que hemos visto en cuanto a ese pensamiento crítico, diferenciar ese pensamiento intuitivo y ese pensamiento lógico, y darle la importancia que tiene para cada una de las partes, no solo de la investigación, sino en el día a día, ¿no? Y en el trabajo, y la importancia de un análisis riguroso y de la identificación de sesgos a lo largo de la investigación. También identificar las falacias más comunes que pueden darse en la argumentación científica, pero también fuera de la ciencia. En cuanto a la bioética, aquellos principios bioéticos, esa autonomía, la beneficencia y la justicia, y la importancia sobre todo del consentimiento informado y la protección de los datos personales, que veíamos cómo había ido avanzando el desarrollo legislativo en cuanto a estos. La investigación con animales, ese principio de las 3 Rs, y la importancia de una regulación muy estricta, como ocurre a día de hoy, para poder experimentar con animales, cómo evoluciona esa conciencia sobre el sufrimiento animal y sobre el impacto en la ética científica. Y por último, algunos ejemplos de mala praxis, por qué se puede estar llegando a esos comportamientos de mala praxis y qué consecuencias podrían tener. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir a este mail sin problema. Y como conclusiones finales, solamente deciros que la ética en investigación fortalece esa credibilidad y esa calidad que debe tener una ciencia sólida, con una base sólida, que aplicar los principios éticos evita cometer errores metodológicos, y que va a proteger tanto a los participantes humanos como animales que se impliquen en ese estudio o en esa investigación, y que la ética, por tanto, no es una limitación, sino que es un pilar esencial para el avance científico responsable, y que una investigación ética va a fortalecer el sistema científico y va a contribuir a una sociedad mejor informada y más confiada en el progreso científico. Eso como conclusión final. Por aquí os dejo unas cuantas fuentes, y, como os decía, si tenéis algún tipo de pregunta o de duda, o queréis saber un poco más sobre las fuentes que he utilizado, me podéis contactar sin problema. Así que nada, dejo de grabar ahora y espero que os haya gustado la clase.